Buenos días. En Huelva veneran a la Virgen de la Cinta como patrona. Estamos en el año 400. Juan Antonio el Zapatero sufrió un fuerte dolor en el costado y camino hacia un pueblo llamado Criba León. El dolor fue tal que se tuvo casi que caer al suelo y encontró allí una cinta. La agarró y se la ató, y en aquel mismo momento pues el dolor se le pasó y caminó hacia su lugar. El agradecimiento construyó una pequeña capilla en el lugar donde ocurrió el milagro. Y un amigo pintor, Pedro Pablo, pintó en su interior la imagen de Nuestra Señora de la Cinta, en torno al siglo V. Bueno, en dicha pintura aparece la Virgen sentada y el niño Jesús entre sus brazos. El niño está totalmente desnudo, a excepción de unos zapatos de color dorado, en honor al zapatero, pues se dice que Juan Antonio regalaba zapatos a los niños en Navidad. En la mano derecha de la Virgen tiene una cinta que recuerda el milagro sucedido, y en la izquierda una granada que representa todas las virtudes y gracias con las que Dios dotó a la Madre de Dios. Esta imagen, conocida como la Virgen Chiquita, recibió un culto por parte de muchísimas personas antes de la invasión árabe en España, donde fue escondida y encontrada posteriormente por un pastor. En 1750, inspirado por la pintura, el Benito Hita del Castillo realizó la escultura procesional, que hoy se encuentra junto al mural en el santuario de Conqueiro. Es alcaldesa perpetua de Huelva desde 1956. Otros milagros también que se cuenta es de un cristiano que fue encarcelado por los musulmanes y se encomendó a la Virgen de la Cinta, que era su patrona. Al verlo, y la Virgen se le apareció. Al ver que estaba hablando, el musulmán le preguntó con quién hablaba. Él dijo que hablaba con la Virgen, patrona de su ciudad de Huelva. Pero para ponerlo a prueba dijo, pues ahora te vas a enterar. Y entonces lo encerró y lo metió en un arca. Y además cortó el cuello a un gallo. En aquel mismo momento resulta que el carcelero apareció en Huelva delante de la Virgen de la Cinta y el gallo a su alrededor, pues que cantaba con toda paz. Entonces, pues ya convertido después de todo eso, pues declaró lo sucedido y este santuario pues cobró también una nueva importancia, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva. Bueno, llegamos hoy, siguiendo el viaje de San Pablo, bueno, pues resulta que los judíos no le persiguen, como veis, le persiguen allá donde va. Y tiene que huir, como hemos visto, como vimos que pasó, pues y va huyendo por seguir todo el camino, toda la calzada romana, al parecer, que va bordeando la costa, hasta llegar a Atenas. Y allí se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo pues se reuniesen con él cuanto antes. Entonces Pablo, que en principio tenía que estar ahí un poco tranquilo, apartado de todo el bullicio, de todas las peripecias que había tenido, pues es inquieto, y paseando por el Areópago, pues vio y se le comían las entrañas de ver a tanta gente tan perdida, porque en el Areópago tenían puesto una colección de dioses, una colección de altares dedicados a todos los dioses, incluso a uno que era el dios desconocido, es decir, pues si queda algún dios que no tengamos aquí, pues el dios desconocido. Y a él también le daban culto para que no quedase ningún dios sin darle culto. Y ahí discutían, pues hablaban, se dedicaban a hablar y a discutir de cosas, podemos decir, pseudofilosóficas. Atenas, hay que decir, ya no es lo que era, pero en su tiempo, aunque conservaba aún muchas de la sabiduría de siempre de Atenas, pero ya era una ciudad de segundo orden. Roma había cobrado mucha primacía y Atenas era una ciudad que ya no era ni mucho menos lo que fue en su tiempo, pero sí conservaba toda esa costumbre, ¿verdad?, de discusiones filosóficas y sobre temas importantes. Sobre todo había dos corrientes que estaban enfrentadas. Por una parte los epicúreos,
que partidarios del placer y de buscar pues el placer y de pasar bien en esta vida, y por otra los estoicos, que procuraban justamente lo contrario, es decir, veían que la virtud, en la sobriedad, en el negarse a las pasiones, ahí estaba en eso la felicidad. Y acudía mucha gente para ver las disputas filosóficas y vivenciales y éticas que se planteaban unos y otros. Pablo, pues paseando y contemplando todos esos monumentos, pues la verdad es que pues, no pueden contenerse, y entonces comienza pues a hacer un discurso muy bonito porque va dirigido precisamente a la cabeza, y en donde el argumento es que a través de las cosas creadas se puede llegar a Dios. No habla de la revelación, puesto que no entienden nada, ni han recibido la ley de Moisés, por tanto ese argumento no sirve, como es el que hacía siempre con los judíos, la historia de la salvación, sino que aquí empieza a hablar a gente pues que nunca ha tenido ningún contacto con la religión judía, y habla pues de esa religión natural que es la creación y las cosas creadas, que es el lugar por donde llegamos a Dios. Bueno, incluso, según parece, cita uno de sus poetas, ¿no? Somos estirpe suya, parece ser que es una cita de Homero, según parece. Bueno, el caso es que va hablando de todo eso y al final pues habla de la resurrección de los muertos. De llegar a este punto, los atenienses pues ya dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado. Unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto tendremos que hablar en otra ocasión, es decir, bueno, pues ya pasamos de ti porque estás absolutamente chiflado. Y bueno, pues ahí no consiguen realmente nada, solamente se le juntaron algunos y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Námaris, y algunos más con ellos, pero pocos más. Después de esto deja Atenas y se fue a Corinto. Bueno, veis que la predicación no siempre es exitosa, es decir, hasta ahora hemos visto como en muchos sitios hay persecución, pero tiene éxito. Bueno, puede decir, bueno, pues el éxito que veo, los frutos que veo, me compensa todas las penalidades que tengo, y los azotes, y las incomprensiones, y las persecuciones de los judíos, etc. Pero en este caso, pues, lo que tantas veces nos pasa a los cristianos, ¿verdad? No es que te persigan, estoy en hablar, ¿vale? Y al final acaban diciendo, qué tonterías nos dice este hombre, está chiflado, yo de esto no creo nada, etcétera, ¿no? Más que persecución, no hay ni tan siquiera persecución, simplemente hay auténtica indiferencia, y no cosecha nada. Bueno, como veis, es algo muy parecido a lo que pasa en nuestros días. No todo la predicación, no todo lo que decimos, no todo lo que hacemos está cuajado de frutos. Muchas veces no lo habrá, pero lo hay. Fijaos, este discurso en Atenas pues es fundamental, porque si algo caracteriza la fe cristiana es que los cristianos, a la hora de explicar la fe, como digo, a los gentiles, a los que no conocen la ley de Moisés, tienen que emplear como un soporte intelectual y racional. Y ese soporte es precisamente la filosofía griega, Sócrates, Aristóteles, Platón, en fin, toda esa gran tradición de filósofos griegos es lo que sirve de soporte para hacer teología, que no es otra cosa sino meter la cabeza en la revelación de Dios. Y eso es fabuloso, es la única quizás religión que tiene una teología fundamental grande, desarrollada, es la cristiana, porque lo judío sobre todo es la revelación, la ley de Moisés, y eso no se discute. El Corán no se discute, es palabra de Alá, eso no se discute, no se puede racionar eso, es absurdo, ¿no? Está prohibido además hacer teología en el Islam, si no me equivoco, ¿no? Hubo unos intentos aquí en España, ¿no? En la época, en el Califato de Córdoba, algunos intentos de estos filósofos musulmanes, ¿no? como Averroes o Avicena, pero pocos más. Después de eso ya precisamente no se ha hecho teología. En cambio, el cristianismo sí, le ha servido eso, como digo, la filosofía griega para expresar el dogma cristiano, para hacerlo más racional, porque creer es racional. Fijaos, lo que parecía este encuentro con la filosofía griega había acabado en un auténtico desprecio e indiferencia por parte de los atenienses, resulta que no fue así. Al final asimilaron esta cultura griega, esta filosofía griega, y como digo, pues toda la cultura cristiana, judeocristiana, pues bebe de la filosofía griega.
Fijaos qué importancia y qué bonito es todo esto, ¿no? Cómo saber y compaginar, cómo armonizar la cultura, lo que de bueno tiene nuestra cultura, con la fe. Porque la fe no se opone a nada, ni muchísimo menos. No se opone a la verdad, y todo cuanto hay de verdad es cristiano. Bueno, pues no olvidemos esto, ¿verdad? Que a veces, cuando parece que no tenemos, que cosechamos fracasos, a lo mejor es lo más importante de todo. Y también saber, como digo, coger de nuestra cultura contemporánea lo que hay de verdad. Y eso, porque eso es cristiano, y con eso tenemos que saber utilizar como expresión de la fe cristiana que profesamos todos. Bueno, de enfermos seguimos pidiendo la cooperación de Dámaso por Juliana, Marta, Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Cristina, Carmen, Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juanmi, Conchi, Jesusa, Juan Ramón, Pedro, Merche, Noma Patricia, Mayún, Rosa Mari, Juanjo, Miguel Ángel, Olelia, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.